Bienvenidas y bienvenidos a este Deep Dive. Hoy nos sumergimos en el mundo de los medios de contraste usados en tomografía computarizada, la TC. Vamos a apoyarnos en una guía detallada sobre su uso, los riesgos, los cuidados. La misión, bueno, sacar lo esencial para entender cómo usarlos de forma segura. Exacto. Son herramientas diagnósticas fundamentales, pero claro, no son inocuas. Nos vamos a centrar en esos puntos clave, ¿no?, que realmente marcan la diferencia en la seguridad del paciente, todo basado en la información que revisamos. Perfecto. A ver, empecemos por lo básico. Están estas dos grandes familias de contrastes, iodados, los iónicos y los no iónicos. ¿Cuál es la diferencia, digamos, fundamental que marca la evidencia? Pues mira, la clave está en su estructura y cómo se comportan al entrar en la sangre. Los iónicos, al inyectarse, se separan, se disocian en muchas partículas. Ajá. Y eso genera una alta osmolaridad, o sea, mucha concentración. Que irrita más, supongo. Exacto, irrita más los vasos y aumenta el riesgo de reacciones. Los no iónicos, en cambio, pues no se disocian tanto, mantienen una osmolaridad más baja o incluso similar a la de la sangre. Y eso los hace mucho más tolerables. Y el impacto en seguridad es drástico. Los datos que vimos son impresionantes. Las reacciones leves bajaron de casi un 15% con los iónicos Sí. a solo un 3% con los no iónicos. ¡Wow! Una barbaridad. Y las graves, que son las que más preocupan, del 0.2% al 0.02%. Un salto enorme. Totalmente. Por eso nos sorprende que hoy los no iónicos sean el estándar, ¿no? Claro. Es que esa reducción del riesgo es, bueno, un pilar fundamental. Ahora, ojo, incluso con los no iónicos pueden ocurrir reacciones. Sí, eso es importante. Y a veces se escucha eso de alergia al yodo, pero las guías dicen que es más complejo, ¿verdad? Correcto, es una simplificación. Fíjate, muchas de las reacciones inmediatas, como la urticaria, la dificultad para respirar, la caída de presión, Sí. son lo que llamamos pseudoalérgicas o idiosincráticas. Pseudoalérgicas. ¿Cómo es eso? Pues que parecen una alergia, pero no siguen el camino típico de los anticuerpos, de la IgE. Y esto es crucial porque significa dos cosas. Uno, pueden pasar la primera vez que alguien recibe contraste. No necesita exposición previa. Ah, entiendo. Y dos, que las pruebas de alergia en la piel, pues no sirven para predecirlas. Qué interesante. Entonces, ¿por qué ocurren? Bueno, la teoría más aceptada es que es por una liberación directa de histamina, esa sustancia que causa las ronchas, ¿viste? Y también por activación de otras cascadas inflamatorias del cuerpo. Entendido. O sea, no es una alergia clásica. Y si ocurren, sobre todo las graves, ¿cuál es el protocolo? ¿Qué dice la evidencia? Ahí la rapidez y la preparación son todo. Ante una reacción grave, un shock anafiláctico, por ejemplo, Ajá. lo primero es activar la alerta, el código de emergencia del lugar, y el tratamiento de choque, el pilar absoluto, es administrar adrenalina intramuscular, IM. Ya. Adrenalina IM, Sin dudar. sin dudar. Eso salva vidas. Y luego, claro, viene todo el soporte. Oxígeno, meter líquidos por vena, otros medicamentos si hacen falta. Clarísimo. Adrenalina IM es la respuesta inmediata en casos graves. Pero, las reacciones no son el único riesgo que mencionan las fuentes, ¿cierto? El riñón también preocupa mucho. Muchísimo. ¿Qué nos puedes contar de la nefropatía inducida por contraste, la famosa NIC? A ver, lo más crítico aquí es identificar el riesgo antes de hacer el estudio. Y el factor predictor más fuerte, en eso coincide toda la evidencia, es cómo estaba el riñón de esa persona antes, la función renal previa. ¿Y cómo se mide eso? Se mide con la tasa de filtrado glomerular, la TFG, que básicamente nos dice que también están limpiando la sangre de los riñones. Si esa TFG está baja, digamos por debajo de 60 mililitros minuto, eso ya indica un riesgo importante de que el contraste pueda dañar el riñón. Vale. Entonces, identificar el riesgo con la TFG es el primer paso clave. Y para prevenir la NIC, ¿qué estrategias son las que de verdad funcionan? La medida con más evidencia sólida, lo que se llama nivel A, es la hidratación intravenosa. ¿Con qué? Con suero salino normal al 0.9%. Se administra antes y después de dar el contraste. Ayuda como a diluirlo y a proteger el riñón. Hidratación IV. Anotado.
Y otro punto crucial que se recalca mucho es el manejo de la metformina. ¿El medicamento para la diabetes? Exacto. Hay que suspenderla 48 horas antes del contraste y no volver a tomarla hasta 48 horas después, y solo si se confirma que la función del riñón sigue bien. ¿Por qué es tan importante eso? Para evitar una complicación rara pero grave que se llama acidosis láctica, que podría ocurrir si el riñón se daña y la metformina sigue en el cuerpo. Entendido. Y otras cosas que se oyen, como la N-acetilcisteína. Pues mira, la evidencia ahí es más controversial, más inconsistente. La hidratación y el manejo de la metformina son como las apuestas seguras. Bien, hidratación IV y cuidado con la metformina. Esto me lleva a pensar que, al final, el cuidado no es solo el pinchazo y ya. Para nada. Es todo un proceso continuo. A ver, antes del estudio, evaluar bien los riesgos. La TFG, si hubo reacciones antes, ¿qué medicamentos toma, como la metformina? Explicar todo bien y obtener el consentimiento informado. Claro. Durante el estudio, doble chequeo de identidad, siempre. Hablar con la persona, que se sienta tranquila. Monitorizarla. ¿Y después? Después, vigilarse de reacciones inmediatas, por supuesto. Y muy importante, insistir en que tome mucho líquido por boca en las horas siguientes. Agua sobre todo. Agua, jugos, lo que sea. Mucha hidratación oral. Y también informar sobre signos de alarma que puedan aparecer más tarde y cuándo puede reiniciar medicamentos como la metformina. Perfecto. Entonces, si tuviéramos que resumir las ideas centrales de las fuentes que revisamos, diríamos que la seguridad con los contrastes yodados hoy en día depende de 1. Elegir el agente correcto, o sea, no iónico de baja osmolaridad. 2. Evaluar los riesgos antes, sobre todo la función renal, con la TFG. Exacto. 3. Estar súper preparados para manejar reacciones adversas, recordando que la adrenalina IM es vital si la cosa se pone grave. Fundamental. Y 4. Aplicar cuidados preventivos que sí funcionan, como la hidratación IV y el manejo adecuado de fármacos como la metformina. Totalmente de acuerdo. Y añadiría algo más. La corresponsabilidad. Esto es un trabajo en equipo. Involucra al médico que pide el estudio, al radiólogo, al técnico, al personal de enfermería y también a la persona que recibe el contraste. La buena comunicación y seguir las pautas es esencial. Sin duda. Y bueno, todo esto nos deja una reflexión final interesante, ¿no? Que surge de analizar toda esta información. A medida que la tecnología nos da imágenes cada vez más potentes, más detalladas, ¿cómo seguimos afinando ese equilibrio? El equilibrio entre necesitar esa información clínica tan valiosa y la obligación de minimizar al máximo posible los riesgos de estos agentes. Aunque sean bajos, existen. Es una excelente pregunta. La búsqueda de contrastes todavía más seguros y de protocolos aún más precisos, pues continúa. Es un campo en constante evolución.